El pasado 12 de julio, pero pasado hace 4 años, en 2017, el 12 de julio de 2017 a las 5 de la mañana, papá e hijo iban en su carro a una velocidad moderada por Cuernavaca, y en eso, en una de los puentes que tiene ahí la supercarretera ya bajando hacia Cuernavaca, se abrió un socavón, un gran hoyo, y este carro cayó dentro. Unos 5 metros cayó y terminaron muertos en un instante. En este caso fue una mala obra que se hizo ahí en ese lugar. Pero los socavones son grandes hoyos, puedes ver la foto. Los socavones existen, los socavones están presentes. Son hoyos que se abren en la tierra y aparecen, y puede ser por algo geológico también, no por producto humano, sino algo geológico. Hay cuestiones de humedad adentro, ríos subterráneos abren hoyos, y entonces aquello que estaba construido se viene abajo. Estos socavones son muy representativos de lo que podemos estar viviendo actualmente. Parece ser que hoy estamos así. Se ha venido abajo planes, proyectos. Estamos observando a cada instante personas que están siendo contagiadas por este virus, y no tan solo es una cuestión de enfermedad, sino también económica, porque esto viene a afectar a toda la economía de la familia. Se remueve la tierra, se agita nuestras bases en las cuales estamos asentando nuestras vidas. Hay en aquellos que todavía no hemos sido contagiados tan fuertemente, sin embargo hay ese temor. Salimos a la calle y estamos en ese temor, y sabemos que hay un ambiente de decepción, de fracaso en metas, propósitos y dudas que están apareciendo. ¿Qué será de mi futuro? Esto se llama el shock del socavón. Podríamos llamarlo así. Se manifiesta en personas con ira, hay episodios de ira, hay episodios de gran fatiga, hay cambios emocionales, hay trastornos del sueño. Se puede caer en un exceso de hiperactividad y también de ocio en exceso. ¿Qué pasa entonces cuando suceden estas socavones, estos eventos que trastornan nuestras vidas? ¿En dónde debemos afirmar lo profundo de nuestro ser? ¿Cómo se debe de arreglar la vida para tener cimientos firmes y asegurarnos que seguimos adelante? El libro de Job nos mete en esa dramática lucha de un hombre por su fe. Está puesto en la Biblia este libro porque de una forma u otra nos representa. Todos, buenos y malos, caemos en situaciones de crisis. Y ahora Job, y te invito a que abras en Job capítulo 3, versículo 25, está viviendo un episodio de gran desastre. En una prueba que se hace de parte de Satanás y que admite Dios que se haga en este varón justo, hay una pérdida de bienes, hay una pérdida de familia, hay una pérdida de salud, y aquello que temía Job que pasara en su vida pasa. Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Apareció este socavón a su vida, esta tragedia. Esta tragedia lo vemos en la Biblia. Cuando tú empiezas a leer la Biblia te vas a dar cuenta que tiene que ver con personas que sufren en medio de su llamamiento hacia Dios y en medio de su vida de fe, sufren estas tempestades sobre su vida. Abraham, a pesar de ser llamado por Dios, tembló de miedo cuando tuvo por causa del hambre que ir a estar en las tierras del rey de Egipto, y temió por su vida porque su esposa era de hermoso parecer, dice la Biblia, y mejor le dijo: di que eres mi hermana porque si no me matan. Su temor le llevó
a estar en una incertidumbre de vida que le hace estar actuando equivocadamente con su familia. Jacob tiembla de miedo por la reunión que iba a tener con su hermano Esaú, a quien había ofendido muchos años atrás y quien creía se iba a vengar de él porque el hermano Esaú había prometido matarlo. Así es que Jacob está temblando de miedo. Ha pasado por circunstancias difíciles, pero en esta ocasión pasó por una circunstancia de socavón profunda. En su cobardía lo que hace es mandar primero a unos siervos, después manda a otros siervos, después manda a su familia y hasta el último. Él actuó cobardemente, este hombre de fe. En ese momento se sacudió la tierra donde estaba. Y no podemos dejar de pensar en José, de quien hablamos anteriormente. José el soñador pasó por muchas situaciones difíciles, socavones en su vida, uno tras otro, hasta que Dios lo levanta. Y uno diría, ahí se acabó el drama de su vida. No, todavía tiene un drama final cuando de repente aparecen sus hermanos pidiendo de comer, pidiendo venta de que les vendieran el trigo. Y él cae en un socavón profundo porque le recuerda todo el daño que le habían traído sus hermanos, y dice que él llora profundamente, cayó en esa situación de que le tembló los pies, porque la tierra temblaba a su alrededor. Así es que vemos esa situación de destrozo cuando el mundo exterior cae, cuando nuestro mundo exterior cae, es cuando nosotros podemos ver el mundo interior, de qué estamos hechos. ¿Dónde están los cimientos? ¿Dónde están las profundas raíces de nuestras vidas? ¿En dónde debemos de estar profundizando la realidad de nuestro ser? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Y qué hacemos en esta vida y para qué estamos aquí? ¿Usted piensa regularmente en su ser? ¿Usted piensa regularmente en su propósito? ¿En por qué está aquí en esta tierra? Miren, no es lo mismo que preguntarle, ¿usted cree en Dios? No es lo mismo que preguntarle, ¿usted tiene un devocional? No es lo mismo que preguntarle, ¿usted asiste a una iglesia? ¿Cómo está su vida religiosa? No, le pregunto, ¿cómo está el ser? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está lo profundo de su ser? Eso no se puede medir, eso no se puede cuantificar, eso no es una cuestión de acción, es algo profundo que usted y yo debemos de estar checando cómo está nuestra vida en la profundidad. Y vamos a ver este aspecto de cómo está la profunda de nuestras vidas. Podemos identificar la verdad de mi ser, aquello que me motiva. ¿Qué es lo que me está motivando? ¿Realmente quién soy? ¿Realmente qué me motiva? ¿Vivo bajo una perspectiva natural? Aquellos que vivimos, que podemos llegar a vivir bajo una perspectiva de lo natural, de los acontecimientos externos, llamémosle los impulsados. Los impulsados. Llamémosle los impulsados. Los que vivimos bajo un aspecto natural, bajo el ambiente externo. O bien aquellos que están viviendo o que podemos vivir bajo un llamado eterno, llamémosle los llamados. Quiero que usted anote estos dos aspectos de qué es lo que está siendo motivado. Y ahorita le voy a explicar estos elementos para que usted tome una claridad del tema. Mire, es importante, entendamos, la Biblia dice en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Esos llamados, esos que son llamados, personas que viven bajo llamamiento. Y en Romanos 1:6 dice, entre los cuales también estabais vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados, Romanos 1:6, llamados a ser de Jesucristo. Y en 1 Corintios 1:2, y esto lo vemos en las cartas de Pablo, que identifica en el inicio de sus cartas a quién está escribiéndole. En este caso es a la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados, no impulsados,
No vive bajo el impulso de la vida natural, viven bajo el llamamiento. El llamado crea obediencia, el llamado crea vida. En el llamado entonces la vida toma propósito y significado. Así es que revisemos en breves minutos si el cimiento de mi vida, la motivación, lo profundo de mi ser, aquello que me está impulsando en el diario vivir, se basa en el impulso o en el llamamiento. ¿Te parece bien que lo pensemos, que lo meditemos? Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te suplicamos. Actúa hoy en nuestro ser, Señor, y permite que nosotros respetemos tu palabra poniendo atención. Tú sabes que nuestro propio pecado nos impide poner atención a tu palabra. Tu palabra, Señor, es espada de doble filo. Y en este momento aceptamos, Señor, que llegue amonestación hacia nuestras vidas porque lo necesitamos, como el médico necesita abrir una herida, una herida que tiene pus. Así hazlo, Señor, en nuestra alma. Necesitamos de ti, nuestro corazón está necesitado como una roca, necesita de un agua, una roca seca, Señor, un pedrusco, necesita de un agua viva. Señor, tú lo puedes hacer en este momento, da palabra de vida. Atiende a la voz de mi llamado, Señor, de mi súplica, para que yo como predicador de tu palabra sea un predicador eficaz. Y tú pon, Señor, también en los oídos eficacia de mis hermanos para escuchar y en este momento escudriñar en lo profundo de su ser lo que está pasando en ellos. Danos esa oportunidad, lo necesitamos, te lo pedimos humildemente, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así pues, cuando la motivación se basa en el impulso natural, la persona está llevada por los deseos de este mundo, obligada a competir y a sobrevivir en la vida, luchar, evitar lo difícil, buscar lo cómodo, estar dispuesto a pagar un precio por seguir adelante y seguir en la vida. En cierta forma vemos esta motivación en los discípulos al comienzo, algunos que seguían a Jesús y después dejaron de seguirlo, y otros que siguieron, pero que fueron del impulso al llamamiento. En Mateo 20:21 vemos como una madre de 2 discípulos se acerca a Jesús, le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué le motivaba? ¿Qué le impulsaba a esta mujer? ¿Cuál era su motivación de acercarse a Jesús? Porque sus hijos fueran poderosos. Le motivaba estar cerca de Jesús porque sus hijos fueran poderosos. Esta mujer era una persona motivada por el impulso del poder, de la importancia, de sentirse importante, que las demás personas hablaran de ella bien. Así es que vengo cerca de Jesús porque quiero que los demás hablen bien de mí. Hablen bien de mí. Es como el niño que estudia. ¿Y por qué estudias? Pues porque quiero caerle bien a la maestra, quiero caerle bien a mis papás. Está bien, qué bueno que quieres caerle bien, pero ¿por qué estudias? ¿Por qué se debe estudiar? ¿Cuál debe ser el principal motivo de por qué estudio? Por el conocimiento, por el amor al conocimiento. El amor al conocimiento es una buena motivación. Qué bueno que nos aplaudan o no, pero el amor al conocimiento nos permite tener una buena motivación. Aquí en este caso, la motivación de la vida de esta persona era el poder. Pero también puede ser motivada el impulso natural por lo económico, el beneficio. Personas que siguieron a Jesús se vieron motivadas por este beneficio porque Jesús hizo grandes milagros. Había un beneficio en la salud, había un beneficio también económico porque daba pan gratis, pan y pescado gratis. Después de ese evento milagroso en que Jesús reproduce el pan y los peces, en Juan capítulo 6, versículo 26, Jesús les dice, oigan, ustedes me están siguiendo, pero de cierto les digo que me buscáis no porque vieron las señales y por el mensaje que hay detrás de los milagros, sino porque comieron del pan y se saciaron. ¿Cuál era el impulso de estas personas por seguir a Jesús? Lo económico, querían el beneficio. Querían la
el beneficio milagroso de lo que significa estar bien con Jesús y Él me da. Si yo estoy bien con Jesús, Él me va a dar. En una ocasión, un hombre que dejé de ver por mucho tiempo, después lo vi, estaba yo en mi negocio y me ofreció unos mapas que yo necesitaba de la ciudad de Toluca. Yo estaba en la ciudad de Toluca y ya hablando con él supe que había ido, estaba dentro de una organización que se dedica a ofrecer milagros a la gente. Se llama algo de Pare de Sufrir, ahorita ya se llama la Iglesia Universal. Y yo le dije, ¿cómo le va? Oh, muy bien, ya hice mi promesa. A ver, ¿su promesa? Sí, yo nada más con que junte 5,000 pesos, Dios me va a dar 10 veces eso, 50,000. Por eso le vengo a ofrecer, oiga, y si me presta, después se lo pago, ya que Dios me dé los 50,000, después que yo dé los 5,000. Era un negocio. ¿Por qué? ¿Qué le atraía de estar en esa organización? Y cada domingo iba y ahí le alimentaban esa idea. Si tú le das, Dios te da. Y Dios te da mucho más, es que tú dale. Y es una cuestión de compraventa. ¿Qué le motivaba en el milagro de lo económico? ¿Qué le motivaba? El dinero, el amor al dinero era lo que le motivaba. Traté de hacerle ver y explicar acerca de la realidad de la cruz de Cristo, pero él no quiso escucharme. Al final le compré su mapa y no le presté dinero, evidentemente. Estaba equivocado en el impulso que lo motivaba a acercarse a las cosas de Dios. Cuando la motivación se basa en el impulso natural, nosotros tenemos un serio problema. Fíjese, ahí en Juan capítulo 6 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Cuando la fe se basa en función a motivos naturales y no a un llamamiento profundo, los socavones se van a presentar de manera tajante. Y creo que muchos están pasando por esta situación y entonces es momento de consolidar el llamamiento. Cuando hay un llamamiento eterno, hay una sed por palabras de vida eterna. Y mira, quiero que vea usted ahí en Juan capítulo 6, versículos 67, 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ustedes también iros? Y le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El llamamiento que tenía Pedro era algo más profundo que ver la frustración de que Jesús no me cumplía mis deseos. Jesús va más allá de eso. Los llamados gozan, escriba esto, los llamados gozan del don de la mayordomía, los impulsados no lo tienen. Los llamados, los que son llamados, gozan del don de la mayordomía, los impulsados no lo tienen. En Job capítulo 1, versículo 21, dice Job, cuando ya pasa este evento terrible sobre su vida y está en lo profundo de su destrozo, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, dígalo usted conmigo, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La persona que es llamada, en su llamamiento tiene una clara visión de que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Job había tenido una respuesta responsable como siervo de Dios y como sacerdote de su hogar, también en el uso de sus bienes, de tal forma que Dios lo veía como un hombre recto. Job tenía claro que todo lo que tenía le pertenecía a Dios. Y por eso cuando le pasa esto, en lo profundo de su ser, el impulso más profundo no fue irse a estarle maldiciendo a Dios, sino lo que hizo es decirle lo que él ya sabía, esto no me pertenecía, Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, alabado sea el nombre de Dios. La gente impulsada, al contrario, considera que las cosas son suyas. Cuando los individuos impulsados pierden las cosas, sufren una crisis importante. Y los llamados, cuando pierden las cosas, lo que hacen es profundizar más sus raíces.
Mire, este pensamiento me ha sido muy útil en los tiempos de crisis. Una pelota de básquetbol en mis manos, vamos a leerlo, ahí lo tiene usted, vale 400 pesos. En las manos de Michael Jordan, el gran basquetbolista, vale 33 millones de pesos. Depende de quién son las manos. Una vara en mis manos podrá ahuyentar una fiera salvaje. En las manos de Moisés hizo que las aguas del mar se separaran. ¿De qué depende? Depende de quién son las manos. Una honda en mis manos es tan solo un juguete. En las manos de David fue un arma potente para matar a Goliat. Depende de quién son las manos. 2 peces y 5 piezas en mis manos es un emparedado. En las manos de Jesús alimentaron a una multitud. Depende de quién son las manos. Unos clavos en mis manos serán suficientes para construir una silla. En las manos de Cristo Jesús trajeron la salvación al mundo entero. Depende en manos de quién esté el asunto. Job capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿En las manos de quién estaba puesta su motivación más profunda? ¿Qué había en Job? Un llamado, un claro llamado. Y esto se lo tenía claro porque todo lo que yo tengo, todo lo que yo gano, todo lo que yo poseo, todo el beneficio, no son sino añadiduras del reino de Dios. En realidad mi vida le pertenece a Dios. Usted puede salir a la calle y puede ir con mucho miedo. Se acerca una persona, no trae cubrebocas y puede estar con mucho miedo. Aunque tenga cubrebocas, usted sabe que los burros están a un lado y al otro y hay tanta información acerca de si sirven o no sirven los cubrebocas. Ya el virus se ha estado esparciendo y nosotros podemos estar encerrados en nuestra casa y aún ahí puede llegar el virus. He escuchado historias acerca de eso, como gente que se ha guardado y de repente llegó el virus y ni sabe por dónde llegó. Y la otra vez escuchaba, es que el empaque de la comida venía con el virus. No sabemos de qué viene, pero usted puede vivir con miedo y estar en ese miedo y buscar cuidarse por todos lados. O bien usted puede estar en las manos de Dios y decir sí, pero no va a ser con miedo. Me voy a cuidar, pero no con miedo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me dio la vida y Jehová la quitará. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto llegó a la conclusión Pablo cuando dijo, para mí el morir es Cristo. El morir es ganancia, el vivir es Cristo. ¿Qué es lo mejor? Dicen, para mí el morir, porque entonces estaré allá con Él. Pero si vivo, el vivir es Cristo. Usted puede decir lo mismo, mi vida está en tus manos, Señor. Yo entiendo que estoy bajo tu llamamiento y tú decides si he de pasar por la enfermedad. Al final de cuentas, tú decides. Mi vida está en tus manos y es mejor ponerla en tus manos que ponerla en las mías. Señor, yo hago lo posible y yo sé que tú haces lo imposible. No voy a estar pretendiendo estarme cuidando totalmente yo. Voy a hacer lo posible, pero te dejo lo imposible en tus manos. Padre, quítame el miedo. No quiero vivir bajo el impulso natural. Quiero vivir bajo tu llamamiento. Los impulsados viven en confusión, segundo aspecto, de quién son. Los llamados tienen claro quién les da la identidad. A ver, repítalo conmigo. Los impulsados viven en confusión de quién soy. Los llamados tienen claro quién les da la identidad. En una ocasión una mujer, esposa de un gran autor de libros, John Maxwell, él es pastor, o era pastor, ahorita ya está más dedicado a las cuestiones de los libros y las conferencias en Estados Unidos. Él comenta que estando
pues en el pastorado todavía, ya entonces se iniciaba su fama y lo conocían en muchos congresos. Fue con su esposa a uno de los congresos que hubo de matrimonios y su esposa había sido invitada a dar una conferencia. Cuando él terminó su conferencia, decide meterse al salón de su esposa, donde estaba ella dando su conferencia, y se sentó hasta adelante. Él esperaba no llamar la atención, pero estaba ya en el tiempo de preguntas y respuestas, y entonces una mujer, pues evidentemente con una intención de hacer ver que allí estaba el esposo de Maxwell, le pregunta a la esposa: oiga, yo quiero preguntarle, ¿su esposo la hace feliz? John Maxwell estaba allá abajo y entonces él dijo: seguramente que sí, mi esposa es muy feliz conmigo, yo le sé hacerla feliz. Y la esposa lo pensó un rato, sabía que ahí estaba su marido, pero ella quiso ser sincera y le dice: no, mi esposo no me hace feliz. Y hubo un silencio sepulcral y comenta John Maxwell: yo quería hundirme en la silla, estaba totalmente apenado. Mi esposa no es feliz. Y todo se hizo un gran silencio en la sala. Y entonces ella dice: déjeme explicarle, mire, yo soy feliz, yo tengo gozo, pero no por mi esposo, yo tengo gozo por Dios. Mi gozo no depende de mi esposo. Si dependiera de mi esposo, yo sufriría mucho. Unos días está preocupado, otros días está enojado, otros días está molesto. Yo ya decidí que mi gozo no depende de él. Mi gozo depende de mi Dios. Él nunca cambia y Él siempre está dispuesto a recibirme con la mejor de las sonrisas. Las personas impulsadas no tienen clara su identidad, no tienen claro de dónde viene su gozo. En el libro de Job trata de 4 amigos que tratan de hacerle ver a Job que lo que le está pasando es porque en realidad es un hipócrita, porque en realidad toda su religiosidad y su forma de ser era pura falsedad. Y le están tratando de convencer: mira, ya confiesa, en realidad eres un gran pecador. Todo lo que hacías de que tú eras muy bueno con Dios es falso. Confiesa, mira, por eso te fue rete mal. ¿A quién los bienes se le caen? ¿A quién se le mueren sus hijos? ¿A quién es que le llega sarna en su cuerpo? Eso solo a los que se portan mal. Así es que confiesa, tú eres un pecador y nunca estuviste bien con Dios. Esto es el diálogo que se arma, el libro de eso se trata. Pero Job reitera una y otra vez que no es cierto. Eso no es cierto, él es un redimido. Fíjate, Job capítulo 13, versículo 16. ¿Qué dice Job? A ver, búscalo ahí, antes de que lo ponga Susi, deja que ellos lo busquen. Job capítulo 13, versículo 16. Para que lo subrayes ahí, subráyalo por favor. Job capítulo 13, versículo 16, ya lo puso Uzi, pero bueno, tú búscalo. Te lo voy a leer, porque esto está en una situación, realmente este capítulo 13 es profundo, porque Job está haciéndoles ver: no, yo he sido sincero con Dios. Yo he sido sincero, yo no era un hipócrita, yo realmente amo a Dios, yo realmente quería agradar a Dios y estar bien con Él. Y desde el versículo 14 dice: ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? O sea, porque anda esos pensamientos: mejor me quito la vida, mejor me suicido. Es tanto el dolor, es tanto el agobio que mejor me suicido. Y dice: no, ¿por qué lo he de hacer? Y en el versículo dice: bueno, es más, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. No obstante, Señor, yo estoy contigo, yo acepté tu propósito en mi vida, yo me refugié en ti y yo fui sincero contigo. Y dice versículo 16: y Él mismo, Dios, será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío, y yo he estado en su presencia. Así es que yo soy salvo, Él será mi salvación.
Job tenía claro de quién era su identidad, en dónde estaba depositado su ser. Él era salvo. La salvación no dependía de él, pero Dios ya se la había otorgado. Y fíjese lo que dice Job 10:3. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Job se sabía que su vida era obra de sus manos. Mire, lamentablemente la gente que no es llamada no sabe bien a bien si pertenece a Dios o no. Algunos no tienen ni seguridad de su salvación. Y yo les he preguntado y trato de hacerlo durante el discipulado, ir viendo si realmente tienen esa fe salvadora. Y ya les hago la pregunta, ¿usted sabe a dónde va a ir cuando muera? Y algunos lamentablemente dicen, pues no sé, depende cómo me porte. Depende cómo se porte. Pues otra vez tenemos que volver al inicio. ¿De qué depende la salvación? ¿De cómo se porte usted? ¿De qué depende la salvación? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Depende de cómo se porte usted. ¿A poco usted se puede portar tan bien que puede ganar la salvación y el beneplácito de Dios por sus buenas obras? ¿A poco sí? Entonces, ¿para qué vino Jesús y murió? Si usted va a poder portarse muy bien. Eso no le va a dar ni un gramo de salvación sus buenas obras, ¿eh? La única oportunidad que tenemos es que recibamos la fe salvadora, y eso es por gracia. Y Job sabía que Dios era su salvación, que Él era su redentor y que Él era obra de sus manos. Muchos cristianos viven bajo esa incógnita. ¿Realmente soy cristiano o no soy cristiano? Es que no sé. A lo mejor ya cometí el pecado imperdonable. Pastor, ¿qué es el pecado imperdonable? Y a lo mejor yo ya lo cometí, no sé si soy salvo. ¿Sabe qué? Usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Si usted no tiene una seguridad de su salvación, necesita pedirle a Dios, y esto es algo entre usted y Dios. ¿Cómo pasa? De ahí viene la pregunta, ¿cómo se pasa de ser una persona impulsada a vivir en el llamado? ¿Cómo se pasa de ser una persona impulsada por las motivaciones exteriores a vivir en la profundidad de su llamamiento? ¿Cómo se pasa de tener una vida que cuando llega el desastre se derrumba y ya no se levanta, a cuando llega el desastre se levanta? ¿Cómo se pasa a ser esa persona? Me comentaban de un hombre que hace varios años perdió su trabajo y simplemente ya no se levantó. Me dice una mujer, es que se la pasa en su oficina allí, no desatiende todo, pues no hay dinero. Y ahí está en la oficina, dizque hablando con proveedores, todo el día se la pasa ahí, está paralizado, está en shock, ya no tiene a quién recurrir, pues se quedó sin trabajo, sin amistades, era alguien muy importante en su empresa y de un día al otro lo despidieron, quedó en shock y paralizado. Que vivía bajo el impulso del trabajo y del beneficio económico, y después de eso no le quedó nada y ya no puede salir adelante. Hay varones que ante la pérdida de su esposa ya no pueden y se mueren, no duran mucho tiempo y se van, porque lo que los impulsaba era el amor de la esposa, que qué bueno, que eso era una buena motivación, pero eso no debe ser el impulso de la vida de una persona. O mujeres que se les va el esposo y se les acabó la vida, ya no hay motivación para mí, ya no tengo nada que hacer, mejor que me lleve el Señor con él. Eso es una persona impulsada, que hace pasar a una persona impulsada a vivir bajo el llamamiento de Dios. Hay algo más que hacer con la vida. Y tenga claro esto, Dios hace pasar por fuego a los llamados. A ver, repítalo conmigo, Dios hace pasar por fuego a los que son llamados. El llamado viene de Dios, Él es llamador y Él es fuego consumidor. Y el llamado no es tan solo un evento, sino un proceso. Y Dios pone las condiciones para que la persona vaya perfeccionando su llamamiento.
Y el entorno más favorable para escuchar el llamamiento es a través del dolor, del desierto, de la soledad, de la enfermedad, de la crisis, de la situación difícil. A Juan el Bautista, usted se acuerda, Juan el Bautista, Dios lo movió al desierto y allí confirmó su llamamiento en el desierto. Tuvo que ser en el desierto. Pablo tuvo que ser cegado y aislado para escuchar el llamado de Dios. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pedro tuvo que ser zarandeado. Tenía un llamado, pero su situación aún ameritaba ser zarandeado para que en el llamamiento se confirmara la realidad de su pecado. Y allí en la soledad de su zarandeo, cuando él niega al Señor Jesús y dice la Escritura, salió llorando, tuvo ahí en esa noche, en esas noches, que ver la profundidad de su llamamiento. ¿Para quién soy? ¿Para qué existo? ¿Qué estoy haciendo aquí en esta tierra? Señor, me duele tanto por lo que estoy pasando. Padre, ¿para qué es todo esto? Y precisamente a través del fuego purificar el llamamiento que tenía. Y Job lo vemos en ese fuego que está pasando. Al grado tal que llega el momento en que dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Segundo aspecto, para pasar a una persona de ser impulsada a un llamamiento, entienda, Dios implanta conciencia de pecado. A pesar de que Job estaba consciente de su relación sincera ante Dios, su llamamiento le llevó a profundizar la realidad de su pequeñez y su condición de ser humano falible. Y en Job 42:6 dice, ahí lo tienes, Susi, ¿no lo tienes? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué tuvo que pasar? Que Dios implantó en el llamado, en la persona llamada. Estos momentos de crisis nos hace implantar la claridad de nuestra insuficiencia ante Dios y la claridad de su santidad y nuestra pecaminosidad. La acción del Espíritu permite quitarnos las vendas de los ojos y ver nuestra verdadera condición de pecado. De hecho, sin esa convicción de pecado no hay llamamiento, Forma parte del llamamiento la convicción de que soy pecador. Por eso Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es un tiempo en el cual nosotros, como pueblo llamado por Dios, es un tiempo en el cual podemos ver la realidad de nuestros propios pecados, de nuestro egoísmo, de nuestra falta de interés por el prójimo, de nuestra búsqueda de refugiarnos en nosotros mismos y estar cuidándonos a nosotros mismos. Dios implanta conciencia de pecado a los que son llamados. Y dice Jesús, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Job dijo, y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios implanta conciencia de pecado en el que es llamado y le hace ver lo miserable que somos ante la realidad de su santidad y majestuosidad del Señor Jesucristo. Y tercer aspecto, se renace a una nueva vida. Los que son llamados renacen de los escombros y salen a una nueva vida. Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job.